Damos la bienvenida a la concejal del Distrito Metropolitano de Quito, el ingeniero Wilson Merino. Él se pertenece al movimiento local Imparables Lista 79. Vamos a analizar qué es lo que está sucediendo con este importante medio de transporte que mantiene algunos paralelismos con el tranvía de Cuenca. Ambos tienen que recibir subsidios estructurales, son sistemas que no cubren sus costos. En ambos casos, la sostenibilidad financiera va a depender entonces de transferencias municipales, hoy limitadas, limitadísimas por los cambios que se hicieron en el COTAD. Adicionalmente, fueron proyectos de alta inversión, son de baja flexibilidad. Ambos mantienen una sola línea de recorrido sin cubrir un circuito de las ciudades a las que sirven y ambos mantienen deudas heredadas, proyectos que arrastran compromisos financieros y técnicos, el caso de Cuenca, incluso la pérdida de algunos arbitrajes que han significado costos extras. Quisiéramos ingresar ya en lo que es el Metro de Quito. ¿Cuáles son los principales problemas, ingeniero Merino, que han hecho noticia incluso en estos días? Se ha hablado hasta de boicots. Gracias, Gustavo. Un saludo para ti, toda la gente que te sigue, te quiere, te escucha en diferentes partes del país. El Metro de Quito es el proyecto de inversión más importante, no solo de la capital, sino de todo el país, que se ha venido financiando con recursos principalmente los quiteños, pero también del resto de ecuatorianos. Más de 2.200 millones de dólares fueron invertidos en la construcción de esta obra, que nos tomó al menos 4 administraciones, una operación que ha tenido altos y bajos, ¿no? Pero que finalmente ha permitido que al día de hoy 200.000 personas se movilicen de diferentes partes de la ciudad, del sur al norte, a través de este sistema moderno. Creo que es responsabilidad de todos los quiteños sostener, eh, defender y hacer crecer al Metro de Quito. Al menos esa es nuestra posición. En estos días, del día de antes de ayer, tristemente hubo una para del sistema Metro por 14 horas que perjudicó a más de 161.000 quiteños que no pudieron utilizar el metro para llegar a su destino. Declaraciones irresponsables por parte del alcalde Muñoz al decir que había un supuesto sabotaje tratando de ocultar a los concejales. Fíjate tú que estábamos pendientes de lo que estaba sucediendo. El alcalde el día de ayer rectificó en una sesión del consejo que nosotros provocamos, porque sabía que lo que había dicho estaba mal y que el mensaje político que estaba dando era lesivo a la defensa del Metro de Quito. De cara al ¿Cuáles futuro, fueron las fallas que llevaron entonces a la suspensión del servicio? a ver, dicho ayer por el gerente del metro, hubo un problema en un switch, ¿no? En una de las terminales, en el subsistema de telecomunicaciones. De lo que nosotros sabemos, al día de hoy, las licencias están caducadas, las licencias en el subsistema de telecomunicaciones, no tenemos soporte técnico porque no hay un contrato de mantenimiento vigente el día de hoy. Después de 3 años, recién se adjudicó el contrato, un contrato grande, pero ese contrato todavía no está suscrito. Entonces, es decir, a la fecha, el Metro de Quito no tiene un contrato de mantenimiento correctivo y preventivo. Nosotros creemos que lo que sucedió es que eh, por alguna razón las computadoras se apagaron. Puede ser como un mecanismo de cuidado si es que la temperatura del lugar superaba cierto valor, y que luego el municipio, el Metro de Quito, la empresa Metro de Quito no pudo levantar nuevamente el sistema. ¿Qué Y al opinión no tiene poder. usted sobre la información, cómo se manejó internamente? ¿Hubo transparencia al comunicar la magnitud del problema? ¿Cuál fue la información oficial en todo caso que recibieron del sistema de comunicaciones y del puesto de control central? Mucha irresponsabilidad por parte del alcalde, ¿no? Al querer lanzar un globo de ensayo al decir que esto era sabotaje, ¿no? Me parece que una autoridad responsable lo que hace es identificar un problema y buscar las formas de resolver el problema. Un político viejo, experimentado, mañoso, lo que intenta es echarle la culpa a otros, ¿no? Y no hacerse cargo de la responsabilidad que tiene. Ayer fue una sesión larga. Nosotros nos mantuvimos en toda la sesión. Los concejales afines al alcalde abandonaron la sesión. Eh, Hicimos muchas preguntas técnicas y no existieron respuestas técnicas. Nosotros hemos también oficiado de manera formal a través del CITRA
el pedido de información para seguir contrastando y seguir dándole a la ciudadanía verdad y transparencia sobre lo que ha sucedido con el Metro de Quito, que es algo que evidentemente no puede volver a suceder. En lo que respecta a mantenimiento, contratos, responsabilidades, entendemos que usted ha solicitado documentación. ¿Qué Así hallazgos es. preliminares ha identificado? Bueno, hay una realidad, ¿no? Hay una para de 14 horas que tiene que ser esclarecida, que ha generado un perjuicio económico y un perjuicio social y principalmente una afectación a la confianza, tanto del municipio como del proyecto Metro de Quito. Hay una realidad, muchos trenes están fuera de servicio. Eh, Inicialmente teníamos 18 y ahora no tenemos a ciencia cierta si es que están operando 11, 12, 13 o 14. En todo caso, si estuvieran operando 14, estamos operando con un número inferior a lo que establece el contrato con la operadora, que establecía operar al menos con 15. ¿No? Ahí hay una realidad. El servicio está ralentizado. En horas pico se habla de al menos 7 minutos y puede ser 15 minutos. ¿No? Eh, y esto evidentemente lo percibe la ciudadanía. Ese es un hecho fáctico, eso está sucediendo el día de hoy con el Metro de Quito. Además de esto se suma que no hay integración física, operacional y tarifaria. El Consejo Metropolitano anterior había aprobado una tarifa integrada, que eso no se cumple afectando al bolsillo de los vecinos. Y hay temas de ineficiencia probada en la empresa Metro que no han podido durante 4 ocasiones sacar adelante contratos a través de el sistema de compras públicas, ¿no? Entonces, bueno, hay como varias irregularidades que hemos nosotros venido detectando. Creo que la fiscalización es útil justamente para pedir que hayan correctivos, pero de cara al futuro, Gustavo, necesitamos apuntalar una movilidad segura y eficiente. Creo que eso es lo que demandamos los quiteños, ¿no? ¿Hay Independientemente una bitácora accesible del funcionamiento del tranvía, perdón, del del metro metro. de Quito, lo estoy confundiendo con el nuestro? ¿Y qué indicios de que los trabajos de mantenimiento se están realizando conforme a los contratos se tiene? Justamente, ¿no? Ayer dijeron que supuestamente había una persona que había ingresado a cierto sitio. Nosotros ayer justamente preguntamos lo que tú estás preguntando, si es que hay bitácoras y si hay registros. Entendemos que desde el PCC, el puesto de control central, se activan las entradas, la habilitación de las puertas. Entonces, si es que hubiese algo irregular, debería estar todo registrado. Son preguntas técnicas que no se ha dado una respuesta técnica por parte de la empresa Metro de Quito y del alcalde. El gerente del metro ayer estuvo bastante nervioso. Yo lo noté visiblemente nervioso en su comparecencia. Y cuando tenía que responder, el alcalde interrumpió para no permitirlo hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, es parte de lo que hay que superar. El Yo tengo manejo que de este tipo de transporte masivo engendra grandes responsabilidades administrativas cuando se falla. Se puede derivar, si es que se confirma hubo negligencia o incumplimiento a procesos internos. internos, civiles, incluso penales, ¿no? Gustavo, hubo la paralización de un servicio durante 14 horas, de un servicio básico. Y entiendo que ya se ha puesto algún tipo de denuncia en fiscalía por esto. El alcalde Muñoz habló en su momento también de un presunto delito de sabotaje que está tipificado en el COIP, ¿no? Que luego retiró porque evidentemente fueron unas declaraciones irresponsables. Pero todo esto es parte de lo que se debería fiscalizar. Necesitamos verdad, necesitamos eficiencia, pero principalmente necesitamos que el Metro de Quito siga creciendo, que los quiteños sigamos abrazando este proyecto que sin duda alguna va a llevarnos a la modernidad. El día de hoy ¿Cómo, a todavía no lo propósito, a propósito de la extensión del servicio, se ha avanzado de alguna manera en la oferta gubernamental que hubo de llevar hacia el aeropuerto de Quito el servicio del metro? si no es hacia el aeropuerto de Quito, sino hacia Calderón, pero es la oferta de todo político, ¿no? Todo el político intenta treparse en el metro de Quito. Yo creo que lo que hay que hacer es garantizar que lo que tenemos el día de hoy funcione bien, que sea un medio de transporte seguro y eficiente, y sobre la base de esa capacidad técnica real, pensar en seguir creciendo, ¿no? Pero necesitamos devolverle la seguridad a los quiteños de que
los subsistemas de transporte municipal operan y operan bien. Metro de ¿Qué Quito. mecanismos de fiscalización, que es función fundamental de los concejales, considera que deben activarse para evitar que situaciones similares a las que se han dado en estos días vuelvan a ocurrir? Creo que no estaría mal que el gerente del Metro de Quito o la empresa Metro de Quito comparezca regularmente ante el Consejo para hacer preguntas técnicas de lo que está sucediendo, ¿no? Ahora, yo estuve en la Comisión de Movilidad y yo logré que esto se haga en la Comisión de Movilidad, pero me parece que frente a la situación tan delicada que enfrentamos, ¿no? Frente a un hecho fáctico que fue la paralización del servicio durante 14 horas, podría ser una buena medida preventiva la comparecencia permanente de la empresa Metro de Quito al Consejo Metropolitano con información técnica. No estaría mal también incorporar una fiscalización técnica más allá de la fiscalización política, tratando de buscar un grupo de expertos en temas de movilidad que puedan de alguna manera levantar información sobre lo que está sucediendo. ¿Qué Creo que lecturas ha dejado la experiencia de estos días en cuanto a la seguridad del sistema para operar? yo por eso creo, Gustavo, que las declaraciones del alcalde fueron absolutamente irresponsables, ¿no? ¿Cómo puedes tú, como principal autoridad de la ciudad, salir a decir que hay sabotaje y afectar la confianza en este sistema de transporte? Porque cuando hay sabotaje, ¿qué le estás diciendo a los vecinos? Que es un sistema de transporte inseguro, que alguien puede de alguna manera vulnerar los controles y las estructuras de seguridad que tiene el sistema metro. Pues me parece que más allá de llevarlo al plano político, la afectación al proyecto más importante de los quiteños es irrecuperable y necesitamos políticos más honestos, más responsables, que dejen de hacer política en temas sensibles como es el Metro de Quito. Hay protocolos que surgen de esta emergencia que deberían implementarse antes de reabrir y normalizar completamente el servicio. Hay, de hecho, el momento de reactivar el servicio se lo hizo en modo degradado, y ese término es cuando la operación no es completa. La operación llegó hasta la estación Moral Verde y luego se regresaban los trenes, no llegaron hasta Quitumbe. Hay diferentes subsistemas con los cuales podrías operar el metro porque no tienen una relación directa. Por ejemplo, el subsistema de las gradas eléctricas, por ejemplo, ¿no? En las paradas del metro. Es importante controlarlo, pero no es fundamental. Lo que sí no puede fallar es el subsistema de telecomunicaciones, sobre todo cuando los trenes están movilizándose bajo la superficie. Eso creo que hay que cuidar, creo que hay que tener los contratos de mantenimiento vigentes, el soporte técnico vigente, las licencias vigentes, la gente ampliamente capacitada, ¿no? Y la información pública y accesible para todos los que quieran de alguna manera entrar y fiscalizar. ¿Considera Por usted que de alguna manera la complejidad del sistema por ahora está superando a la estructura actual de la empresa Metro de Quito? Es que hay dos cosas, Gustavo. La operación del Metro de Quito está delegada a un consorcio, Transdev Metro de Medellín. La empresa Metro, yo creo que no debería existir. Me parece que deberíamos avanzar en la fusión de la empresa de pasajeros, que es una empresa municipal, y la empresa Metro, porque tú tienes que entender la movilidad como un sistema. Lo que sucedió con esta para, teníamos que haber habilitado rápidamente un plan de contingencia para que sobre la superficie, a través de los diferentes subsistemas, podamos movilizar a la gente. Un circuito rápido que conecte a los vecinos desde la Colón hasta Quitumbe, desde la Colón hacia el Labrador. Pero ese tipo de cosas no suceden porque hay desconexión entre una empresa y otra. Esta burocracia excesiva también no permite tener recursos para la inversión. Se va mucho en gasto corriente. Entonces, a mí me parece que este tipo de sucesos tristes de alguna manera evidencian las fallas en el modelo de gestión del municipio de Quito. ¿Qué tan grave considera la falta de información técnica que se ha producido y que no ha permitido al Consejo tomar decisiones? No es grave, ¿no? La información debería ser abierta y necesitamos apuntalar un paradigma de gobierno abierto, eh, y creo que es el desafío que tenemos por delante. ¿Cómo se interpreta el malestar ciudadano? ¿Tienen evidencias de cómo se sienten los quiteños con respecto a este sistema que costó miles de millones
de dólares, no solo a Quito, a Ecuador, y que hoy enfrenta fallas críticas. Molestos, Gustavo, ¿no? Hubieron 161.000 quiteños que fueron al metro y que lo encontraron cerrado. La madre que va temprano para llevar a sus guaguas a la escuela y que no pudo utilizarlo. Los trabajadores que llegaron tarde, ¿no? Los estudiantes también que llegaron tarde, ¿no? La afectación en productividad al tejido productivo, ¿no? Y principalmente esta falta de comunicación asertiva por parte del municipio. No había personal del municipio en las paradas informando. Los medios oficiales del municipio estuvieron más para instalar este relato de sabotaje, cuando en realidad lo que tenían que hacer era informar a los vecinos lo que estaba sucediendo. Eh, de cara al futuro necesitamos apuntalar una movilidad segura y eficiente. Creo que ese es el mensaje de fondo. Y el Menos mensaje para los usuarios del tranvía, ¿cuál sería de su parte? bueno, a los usuarios del tranvía en Cuenca, pero también a los usuarios del metro de Quito en Quito. Sí, Eh, perdóneme neces- por el lapsus nuevamente. no se preocupe. Necesitamos ir fortaleciendo la institucionalidad para que los servicios públicos sean de calidad. Necesitamos municipios más emprendedores e innovadores para construir las ciudades de bienestar. Necesitamos involucrarnos más en la vida en comunidad para estar pendientes de lo que está sucediendo. Quito es un desafío colectivo y lo tenemos que hacer juntos. Para ir a temas de carácter financiero, terminemos con estos ententes de carácter técnico. ¿Cuál es, en su criterio, la decisión o las decisiones más urgentes que debe tomar el municipio para garantizar la sostenibilidad operativa del metro en el corto y mediano plazo? A ver, creo que lo primero es garantizar la seguridad, que sin seguridad no va a haber sostenibilidad. Y para aquello es fundamental que todos los contratos de mantenimiento correctivo, preventivo, todos los contratos de mantenimiento de los diferentes subsistemas, las licencias, los soportes técnicos, las actualizaciones estén dadas, ¿no? Me parece que hay un primer desafío. La segunda es menos políticos militantes y más gente técnica, experta en en las diferentes áreas que requiera el Metro de Quito. Necesitamos pensar en dos cosas: los ingresos financieros, los ingresos Ujú. tarifados y los ingresos no tarifados, ¿no? ¿Cuánto se Cuando está subsidiando al metro? son varios cientos de millones de dólares que se suman además a la deuda que empezamos a pagar. Hay Anuales, más de, valores anuales. más de 900 millones de dólares tenemos que pagar por el proyecto Metro de Quito en un lapso de 20 años. Y a eso se suma el subsidio a la operación del Metro de Quito. El diseño del Metro de Quito estaba hecho con un punto de equilibrio de 400.000 usuarios. Ahora mismo estamos en 200.000. Estamos un poquito por debajo de la mitad de lo que se estimó. Y para aquello, entre otras cosas, hay que volver a repoblar Quito. La gente se ha ido a vivir a los valles, cada vez se vive más lejos. Entonces, claro, es un sinsentido haber invertido tanto en el metro para que la gente no viva en Quito. Entonces, ahí hay un tema Ese éxodo desde Quito genera otras dinámico. necesidades en la ciudad y de alguna Exacto. manera devalúa lo que debe ser el principal sistema de transporte, el sistema masivo en general y particularmente servicios como buses y metro. Sin duda, y además que encarece todos los servicios públicos porque nos cuesta más llegar con agua potable casi que hasta Checa, ¿no? Entonces, creo que hay que trabajar desde un enfoque integral, eh, ser bastante responsables con el manejo del suelo, cerrarle la puerta a la fragmentación en suelo rural y consolidar un Quito que crezca hacia arriba, hacia las alturas, ¿no? Para que finalmente el metro de Quito sea la columna vertebral de un sistema de movilidad en una ciudad más compacta, que se asienta en la meseta y no en los valles. Hay planes, hay posibilidades de líneas adicionales a esta, la principal y única que existe. Con esta administración yo creo que no, porque esta administración no tiene diálogo con el gobierno. Y te puede caer bien o mal el gobierno, pero tú necesitas de una garantía soberana para plantear la extensión del Metro de Quito. Entonces, me parece que cuando tú tienes alcaldes que terminan siendo muy políticos y dejan de lado el ser estadista, quienes pagan los platos rotos son los quiteños. Veamos qué sucede en las próximas elecciones seccionales y yo espero que más allá de la camiseta política de uno o de otro, la gente se ponga la camiseta de Quito y que finalmente desde la información, desde los datos, desde la evidencia, podamos ir construyendo soluciones y seguir
construyendo el Metro de Quito. Yo creo que sí tiene que ser un anhelo para todos que el Metro de Quito se siga extendiendo. ¿Se han hecho reconsideraciones desde el Consejo Municipal sobre el modelo de servicio? La información en el Consejo es opaca, Gustavo, y el alcalde pone al Consejo a discutir temas superficiales. Eh, Esa es la realidad. ¿Ha sido objeto el Metro de Quito, como lo es el tranvía de Cuenca, de deudas heredadas, de multas, sanciones que le han caído por arbitrajes internacionales? Hay un laudo de 10 millones que viene de administraciones anteriores, ¿no? Me parece que eso también hay que cuestionar ciertos funcionarios que no estuvieron en el momento adecuado para defender a la ciudad y que abrieron contratos que generaron vulnerabilidad para la ciudad y también la falta de precaución, la falta de asesoría jurídica técnica y la falta de aprovisionamiento de los fondos, ¿no? Porque ahora que hay esta pérdida, este laudo, nosotros tenemos que hacer un ajuste al presupuesto municipal y recortar de algunas áreas para poder cumplir con este compromiso. Finalmente, Wilson, cuéntenos sobre cómo está lidiando el municipio de Quito con las nuevas normas de el COTA. Creo que hay mucha opacidad. El alcalde Muñoz ha utilizado eso también como un tema político, ¿no? Y ha liderado marchas, incluso con funcionarios municipales y beneficiarios de la prestación de servicios sociales. A mí me parece que un alcalde responsable lo primero que hace es cruzar técnicamente el presupuesto municipal con el nuevo marco normativo y sobre la base de ese cruce técnico saber dónde podrían haber ciertos desafíos. Eh, Eso hubiera hecho yo, pero yo no Bien, soy el alcalde el día de hoy, yo soy un concejal que fiscaliza y que intenta aportar con información técnica al debate político. bien. Le agradecemos mucho por haber compartido esta información importante con nuestra audiencia. Gracias, Gustavo, siempre a las órdenes. Un saludo cariñoso. Declaraciones del ingeniero Wilson Merino. Él es concejal del Distrito Metropolitano de Quito por el movimiento Imparables Listas 79.